love to be your ghost, but my chances tend to toast when I stir. La autoridad. Tipos de autoridad y formas de legitimación. Tipos de autoridad. Origen y función. Max Weber expone que la autoridad requiere de la existencia de dos relaciones que se complementen entre sí, las cuales son la dominación o posibilidad de obtener obediencia por parte de un grupo de personas o persona, y que la otra parte es la sumisión, la cual es la obediencia hacia otro u otros. A partir de ello estableceremos tres tipos de autoridades legítimas, las cuales se darán por distintos tipos o razones de obediencia. Comenzaremos con la autoridad carismática. La dominación carismática se da en razón de la devoción de sus seguidores que sienten hacia su líder, casi siempre por sus características personales, que la relacionan siempre casi con algo extraordinario. Esto siempre tiene que ver algo con el heroísmo, con el poder intelectual o con su capacidad oratoria. Unos ejemplos de esta autoridad carismática podría ser un capitán de un equipo de fútbol, un líder político o también un predicador evangelista. La autoridad tradicional. La dominación tradicional nace en virtud de la creencia en la santidad de los ordenamientos y los poderes señoriales desde siempre. En cambio, la obediencia nace en virtud a la dignidad propia hacia la tradición. El límite de este poder se da en las leyes basadas en esta tradición, y también depende de la persona que sea el señor. El más claro ejemplo de esta autoridad sería el rey, porque su padre designó ese poder a su hijo y su padre de su padre. También otros ejemplos de este sería el matriarcado, el patriarcado y la monarquía. Autoridad racional o legal. La dominación legal se da en virtud a la existencia de un estatuto, el cual establece la obediencia de las personas no hacia una persona que atente formalmente el poder, sino hacia las reglas establecidas. Esto, en su forma más pura, se conoce como burocracia. También se diría que es la mejor representación actual del Estado y de la democracia. O en parte de esta dominación, la asociación dominante es elegida mediante un mecanismo establecido en la ley, como por ejemplo, unos ejemplos claro de esta autoridad serían la hacienda o la democracia. La necesidad de supervivencia para afrontar estos peligros ha hecho que el hombre establezca unas reglas de juego, ya que él se encontraba en un medio hostil y para poder combatirlo necesitaba de los demás hombres y de la naturaleza. En esas épocas, la autoridad estableció el derecho de un superior al cumplimiento exacto por los subordinados. También podemos decir que antes se desarrollaba la autoridad desde arriba hasta abajo, pero en los tiempos de esta modernidad la aceptación de la autoridad se desarrolla desde abajo hacia arriba. Funciones. Los funcionarios estatales tienen la facultad de mandar y dar órdenes, pero siempre estas deben estar regidas en la ley, o sea, con respeto hacia la ley. Entonces, la autoridad es una dominación, ya que impone para que los demás obedezcan. Formas de legitimidad de la autoridad. Las diferentes formas de poder están fundamentadas en las creencias y en los sentimientos de la sociedad que en algún momento ellos han experimentado o experimentan esto.
Bueno, entendemos como legitimidad a aquel pensamiento, creencia o ideología que comparte una sociedad o gran parte de ella. Y por el contrario, el consentimiento es el sentimiento individual de cada persona de esa sociedad que siente sobre el respecto a quien detenta el poder o sus actitudes. Max Weber habla de que a lo largo de la historia se han creado tres maneras diferentes de legitimar la autoridad. Una de ellas es la legitimación tradicional, la cual la llama la del eterno ayer, debido a que esta legitimidad es tan antigua que ni siquiera se recuerda de dónde salió o por qué existió, pero aún así se respeta porque es una tradición. La segunda es la legitimidad o la legitimidad racional. Es la manera que caracteriza a las sociedades democráticas. Para llegar al poder la determinan las leyes establecidas por los representantes del pueblo. Y la legitimidad carismática, que es aquella autoridad que produce el carisma de una persona, la autoridad de la gracia personal y extraordinaria, que provoca una grande confianza en sus seguidores y por lo tanto una entrega total a su persona y hacia sus proyectos. Autoridad y autoritarismo. Autoridad. Se entiende como autoridad aquel que ejerce su voluntad sobre un grupo de personas o una persona, tales como un padre de familia, el jefe de estado o el maestro. Bueno, esto es según porque rige su poder dentro de un reglamento legal. Sus características principales emana la ley, el reglamento, también es algo muy importante dentro de una sociedad. Su poder no es ilimitado, la ley establece su límite y que debe reunir requisitos especiales. Por el contrario, tenemos también el autoritarismo, o como se entiende que es el abuso de su poder. Esta persona que está investida de ella es un sistema político en la cual el individuo está en la sumisión incondicional de la autoridad y su imposición arbitraria. Las características de este dichoso autoritarismo, el cual es más una dictadura, sería abuso de poder, los ciudadanos no tienen participación activa y que se basa en la imposición, no en el consenso. Procedimientos democráticos para la elección de autoridades. El Estado actual ecuatoriano está conformado por 5 poderes estatales: la función legislativa, la función electoral, la función ejecutiva, la función judicial y la función de control y transparencia social. La función ejecutiva es ejercida por el presidente de la República y del gobierno, el cual es el responsable de la administración pública. La función legislativa cumple con la creación de leyes y fiscalización, incluyendo procedimientos de juicios en contra del presidente de la República, el vicepresidente y de los ministros del Ecuador. La función judicial, como lo indica el nombre, es la encargada de ejercer justicia, como la Corte Nacional de Justicia, las cortes, los tribunales y juzgados que establecen la Constitución y la ley, y el Consejo Nacional de Judicatura. La función electoral tiene como función garantizar el ejercicio del cumplimiento de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a las organizaciones políticas de la ciudadanía. La función de transparencia y de control social tiene como función promover e impulsar el control de las identidades y de los organismos públicos y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presenten servicios o desarrollen actividades de intereses públicos para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Sucesión. La línea de sucesión del presidente de la República
del Ecuador define quién podría llegar a ocupar su puesto en cuestión de que él esté incapacitado a realizar su trabajo. Bueno, podríamos entender esto como que el presidente no estuviera en capacidad de ejercer el mando, como fuera incapacidad física, incapacidad mental, renuncia o muerte, o que se le proceda a remover su oficio por la Asamblea Nacional. De acuerdo a la Constitución Política del Ecuador, el presidente de la República puede dejar al mando al vicepresidente mientras él se encarga de otros movimientos afuera del país, o que se encuentra fuera del país por otras varias razones. El primer mandatario se encuentre en cumbres o reuniones con otros mandatarios, por lo que varias veces el vicepresidente ejerce el cargo de presidente. En caso de que el presidente tenga que dejar el cargo de su función, el vicepresidente automáticamente tomará esa función y la ejercerá por el resto del periodo presidencial. Se suele llamar a este cargo como presidente interino o presidente en ejercicio de la presidencia. El voto es un acto por el cual un individuo expresa su apoyo hacia un movimiento, una propuesta o un candidato, o selección de candidatos durante una votación, de forma secreta o pública. ¿Quiénes no votan? La sentencia ejecutoria que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista, y la interdicción judicial. El referéndum es la elección a través en donde el cuerpo electoral de un país, nación, región o grupo expresa su voluntad respecto a una decisión o un asunto, los cuales sus representantes constitucionales o legales someten a su consulta. Autoridad, responsabilidad y poder. Primeramente debemos tener en cuenta qué es una autoridad. Bueno, una autoridad, como ya hemos explicado antes, es la capacidad de una persona para ejercer el poder como el resultado de cualidades, conocimientos o los cargos. Por ejemplo, un juez. La delegación de autoridad lleva asignada la responsabilidad, correspondiente a la autoridad delegada. La autoridad sin responsabilidad es el principio de fin, de toda organización y de abusos totalmente incontrolados. Otro aspecto que vamos a tener en cuenta es el poder. El poder es la capacidad de cambiar las actitudes o la conducta de personas o grupos. Los gobernantes no son los únicos que pueden ejercer influencia dentro de un país, porque los ciudadanos también hacen cosas que influyen en los gobernantes. Y el último punto que debemos tener en cuenta es la responsabilidad. Es la disposición de una autoridad para rendir cuentas o ser evaluado y aceptar las consecuencias de sus actos. En el momento en el que no se tome en cuenta estas dos conceptos, se puede correr el riesgo de que la persona que adquiere un exagerado poder pueda cometer abusos que afecten a su habilidad real para escoger la respuesta correcta ante los grandes problemas que normalmente tienden a afectar a una sociedad o a una nación. I elongated my lift home.